para que ustedes puedan ver las notas que llevan con relación a los laboratorios. Allí ya se encuentran solucionados algunos inconvenientes que me habían comentado algunas personas que no les aparecían eh, un laboratorio. Ya está corregido para que lo verifiquen de una vez, por favor, y si van teniendo alguna duda, me la van indicando, para poderlo solucionar. Buenos días, licenciado. Perdone, fíjese que yo anoche estaba revisando y a mí no me aparece la nota del tercer laboratorio en el cuadrito de Excel, pero sí Ujú. tengo nota en el campus. No le parece el del tercer laboratorio. Ujú. Sí tengo punteo en el campus, pero en el cuadrito no está. Yo le mandé incluso un correíto ayer en la noche, ahí con las imágenes del punteo y de que en el cuadrito no aparecía. Pero no, ya no lo vi de plano y el correo. No, ya fue algo tardecito. Ok, ¿Mm? te voy a ver de una vez, voy a verificar. Gracias. ¿Cuál es su, o sea, Jiménez Santos, Lorena Maribel. no tiene el laboratorio 3? Ajá. Dice que también lenta la computadora, no sé por qué. Como cuesta que reaccione. No, estaba más rápida esa computadora, no sé qué le pasó. No sé si será la plataforma la que está muy lenta o qué lo que será, pero Sí está lenta, Lica, a mí también me está costando. yo que como hemos varios conectados, como no solo somos de esta clase los que estamos conectados, sino que tal vez se pone lenta, pero no era así, la verdad que funcionaba bastante bien. Pues específicamente hoy está fallando. Ahí estamos. Ya lo verificamos hoy. Sergio Alberto. Buenos días, licenciado. ¿Me escucha ahí? Sí, buenos días. Fíjese que ese laboratorio, Me está hablando de su zona. ¿no? ¿Laboratorio qué? El laboratorio número 1. Ajá. Sí, ese no me aparece todavía la calificación. Yo le mandé correo 7 y yo soy el que me inscribí extemporáneo y no. eh, Le mandé un poquito más, le mandé un poquito después la tarea. Claro que está hablando el licenciado Sergio Alberto. Sergio, sí, correcto. Este fue que lo mandó por correo, ¿ah? Es correcto, sí. Sí, sí, ya está corregido. Sí, había visto, ya no había encontrado el correo hasta ayer lo encontré, va. Ahí Le agradezco. estamos, Sergio. Muchas gracias. Bueno, entonces ahí verifican su archivo Excel, cualquier cosa, se comunican conmigo. Miren, pues, si me pueden mandar un WhatsApp indicando que no tienen una nota, eso sí, si entregaron el trabajo, si no entregaron el trabajo, lo piensan entregar o lo entregaron fuera de tiempo, incluso no sé por qué motivo la plataforma permitió entregar unos trabajos fuera de tiempo, esos trabajos no los califiqué porque
ya estaban fuera del tiempo que tenían que haberlo entregado. Eso no los voy a corregir porque no es un error. Solo únicamente en el caso de las personas que entraron a estudiar tarde, ¿verdad? Pues obviamente se comprende. Entonces necesito que verifiquen y cualquier consulta o cuestión que hagan con su nota me pueden escribir un WhatsApp, eso sí, o un correo, pero por favor me ponen su nombre, su número de carnet y a qué grupo pertenecen. Ustedes son el grupo número 6, ¿oye? Del día sábado. Porque a veces me dicen, Lick, yo soy estudiante del día sábado, mi nombre es y carnet, y me ponen a buscarlo en las secciones que tengo asignadas. Entonces, perdemos mucho tiempo así. Entonces, me hacen el gran favor y se identifican bien. Oye, me ponen el asunto en concreto, que es lo que necesito. Bueno, quedamos por. Alguien que nos pueda echar la mano por ahí, ¿dónde nos quedamos? Vamos a comenzar En la clase. integración de la ley, precisamente en esa diapositiva fue la última. Bueno, entonces ahorita vamos a retomar. Gracias, muy amable, María Eugenia. Ahí estamos. Bueno, interpretación, ya lo platicamos. Técnicas de interpretación. Integración de la ley. Bueno, la integración de la ley es otro de los problemas que viene a solventar la técnica jurídica. Y es cuando definitivamente una norma jurídica no tiene el alcance legal o hay un vacío, o no hay una norma jurídica que lo regule, o existiendo una norma jurídica, la misma remite a que se vaya a ver otra norma jurídica para poder solventar un asunto determinado. Entonces se da lo que es la integración de la norma. Eso se da en este caso, también se da cuando se tiene un caso en análisis y se debe de aplicar más de una norma jurídica. Por ejemplo, ustedes hicieron un ejercicio con el laboratorio 4, que fue el análisis de la entrada en vigencia o proceso de creación del decreto 2-2025. Fue un análisis bastante interesante. Si ustedes lo hicieron de la forma que lo habíamos platicado, ustedes debieron de ver, por ejemplo, haber leído parte de algunos artículos de la Constitución, algunos artículos de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, para empezar a ver el proceso de creación de las normas. Entonces, lo que hicieron ustedes ahí fue no solo una interpretación de normas, sino que también hicieron una integración de normas jurídicas para poder aplicar en el caso concreto. Tuvieron la necesidad de ir a ver un acuerdo legislativo, otro decreto aún más viejito, que es el 1816, ¿verdad? Por ahí algunos hasta fueron a ver el artículos de la Ley Orgánica del Organismo Ejecutivo para ver el tema del funcionamiento, cómo es que debe pronunciarse correctamente el presidente de la República a través de un acuerdo gubernativo, ¿verdad? Entonces, eso es integrar las normas jurídicas, ¿sí? Hay casos en donde no se aplica para solventar un asunto, sino que la misma norma jurídica nos indica que si la norma es insuficiente, tenemos que ir a ver otra norma jurídica. O que simple y sencillamente existe un vacío legal, existe una laguna legal. O sea, no hay norma jurídica que regule ese asunto en específico. Entonces también se debe hacer una integración de normas jurídicas, especialmente en el caso de los juzgadores, que los juzgadores deben de resolver los asuntos que son sometidos a su competencia
tienen obligación de hacerlo. Si no lo hacen, caen en una responsabilidad legal. Están llamados a hacerlo. Por tal motivo, deben de valerse principalmente de lo que es la técnica jurídica para poder solventar este asunto. Si veamos el artículo 15 de la Ley de Organismo Judicial, el cual establece la obligación de resolver. Los jueces no pueden suspender, retardar ni denegar la administración de justicia sin incurrir en responsabilidad. En los casos de falta, oscuridad, ambigüedad o insuficiencia de la ley, resolverán de acuerdo a las reglas establecidas en el artículo 10 de la ley, de esta ley, y luego podrán el asunto en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia para efectos que si es el caso, ejerciten su iniciativa de ley. Entonces nos damos cuenta que nuestro mismo ordenamiento jurídico ya tiene contemplado la forma en que debe de suplirse en aquellos asuntos en donde la ley no es clara o hay insuficiencia de la misma norma jurídica, ¿verdad? Cuando hablábamos de la interpretación de la norma, también hablábamos de que la norma también puede ser oscura, puede ser ambigua, y leímos el artículo número 10 de la Ley del Organismo Judicial, el cual nos daba la salida de cómo debemos de resolver en estos casos en específico, ¿verdad? Entonces, se da a través también de la integración de las normas jurídicas. Cuando hay un vacío legal, cuando hay una insuficiencia de la norma jurídica, cuando existe una laguna, así se denomina doctrinariamente, laguna legal o vacío legal. Y es cuando no existe una norma que regula una actitud determinada o habiendo una norma jurídica no tuvo el alcance de regular esa situación, ¿verdad? Tenemos como definición de integración de las normas, de la ley o de la norma, tenemos que es el proceso mediante el cual se complementan, suplen alguna forma lagunas que se presentan en la ley. Para algunos autores hay diferentes tipos de lagunas legales, ¿verdad? El cual señalan algunas, por ejemplo, cuando hay falta de ley. Resulta evidente que el legislador regula con base a los hechos, a la realidad, y en la regularización de las normas jurídicas no creó una norma jurídica para regular una conducta determinada. Entonces se debe de aplicar, de integrar las normas jurídicas. Vamos a ver en qué forma se deben de integrar para poder resolver estos asuntos. También existe otro caso de laguna legal cuando hay una ley en blanco, y que es cuando éstas remiten a otra instancia, a otras facultades, a otras normas jurídicas para poder resolver casos en concreto. Por ejemplo, podríamos ver en el tema de derecho laboral. En el Código de Trabajo está nuestro Código de Trabajo, esta norma jurídica regula su parte sustantiva y adjetiva en el mismo código. Entonces tiene su parte procesal también en el mismo código. Pero nosotros leemos la parte procesal en el Código de Trabajo, vamos a encontrar que hay un artículo que remite de que todas aquellas cuestiones que no se encuentran reguladas, ¿sí?, en este código para efectos del proceso ordinario, se va a tener o se va a estar al Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Entonces aquí las mismas normas jurídicas nos están diciendo cómo se debe integrar, cómo se debe suplir esa ausencia. Y principalmente se va a dar, por ejemplo, en el Código de Trabajo no vamos a encontrar el procedimiento de las excepciones. O vamos a encontrar específicamente enlistadas las excepciones que se pueden interponer dentro de un proceso ordinario. Sin embargo, allí, como nos manda supletoriamente al Código Procesal Civil y Mercantil, automáticamente nos vamos a aplicarlo, vamos a buscar las excepciones que están reguladas en el Código Procesal Civil y Mercantil. Este es un ejemplo de cómo la misma norma jurídica, si es una ley en blanco, nos remite hacia otra norma jurídica. Insuficiencia de las leyes. Este es el caso cuando existe una norma jurídica, pero que no prevé determinadas consecuencias jurídicas. Existen algunos vacíos ahí en la norma jurídica que también se debe de suplir a través de la aplicación de otras normas jurídicas, que ahora vamos a ver la forma en que se debe de hacer, ¿verdad?
También existen lagunas legales, se consideran lagunas legales cuando una ley es injusta, ¿verdad? Cuando notoriamente la norma jurídica que se está aplicando es injusta, definitivamente. Se considera que es más injusta al momento de su aplicación. También se da integración de normas jurídicas cuando existen lo que son las denominadas antinomias jurídicas. ¿Qué son las antinomias jurídicas? Cuando existe una contradicción aparente o real entre dos leyes o dos pasajes de una misma norma jurídica. ¿Sí? Por ejemplo, dentro de una misma norma jurídica, dentro de una misma ley, establecieran una determinada conducta, un supuesto jurídico, pero que en la misma norma jurídica también lo regulara de una forma distinta. Entonces aquí estaríamos ante una contradicción, ya sea que sea una contradicción aparente o una contradicción real. La diferencia entre las antinomias aparentes y las antinomias reales es de que las reales es cuando no se encuentra solución para resolver las mismas. Sin embargo, el juez debe resolver y ahorita vamos a ver aplicando la integración de normas jurídicas también. Y la aparente es cuando aparentemente se tienen una contradicción, pero tienen una solución también dentro de la misma norma jurídica para poderlo solucionar. ¿Verdad? Entonces quedamos claros que las antinomias jurídicas son aquella contradicción que existe entre normas jurídicas. Pueden existir contradicción entre normas jurídicas del mismo grado y pueden existir antinomias jurídicas entre normas jurídicas de grados diferentes. ¿Sí? Y todo esto tiene relación, y es importante ponerle atención porque tiene relación para poderle buscar solución a estas antinomias jurídicas. ¿Verdad? Perdón. Dos requisitos esenciales para que existan antinomias jurídicas. ¿Sí? O para que se consideren que existen antinomias jurídicas. Primero, que ambas normas jurídicas pertenezcan al mismo ordenamiento jurídico. ¿A qué se refiere? Que la contradicción sea de normas jurídicas de nuestro Estado, ¿verdad? De nuestro ordenamiento jurídico. Por ejemplo, que existiera una contradicción entre lo que establece el Código Procesal Civil y una contradicción entre lo que establece practiquemos, vamos a ver, la ley, el saber, practiquemos otra norma jurídica que se aplica a procesos civiles, podría ser, vamos a ver, la ley de juzgado de familia. Que hubiera una contradicción entre estas normas, son dos normas de grado ordinario. Las dos normas son decretos legislativos y que existiera una contradicción entre normas jurídicas en algún procedimiento o algún presupuesto procesal que estuviera regulado en el Código Procesal Civil y regulado de diferente forma en el Código de Procesos de Juzgados de Familia. También se necesita. Sí, o sea, hacer un análisis así bien extenso podría llegar a sacar una conclusión de eso, podría ser un criterio, ¿verdad? Que tendría que ser sustentado. Recordemos que no es lo mismo, miren, pues, en esencia sí es lo mismo la muerte, dar muerte, en esencia, ¿sí? Recordemos que en el tema de cometer delito de muerte es un asesinato, un homicidio, ya sea doloso o culposo el homicidio, es dar la muerte. En el tema de la pena de muerte, es un proceso en el cual lleva como pena quitar la vida de la persona, ¿verdad? No, aparentemente no es lo mismo, aparentemente, ¿sí? Obviamente es quitar la vida de la persona. Eso está como por ahí, no sé, se me vino a la mente ahorita, por ahí como ven ahora con las redes sociales, por ahí, yo creo que es en TikTok, he visto que aparece un general que fue peculiarmente
polémico aquí en el estado de Guatemala y trascendió mucho en nuestra historia política, el general Efraín Ríos Montt, ¿sí? Entonces por ahí sale en un video en donde dice, vamos a ver cómo es, no se me acuerdo bien, dice que las armas las debe tener solo el ejército y que nadie debe estar armado y que los civiles deben de entregar las armas y los que no van a ser juzgados conforme a las leyes guatemaltecas y van a ser fusilados, dice el general en ese video. Van a ser fusilados y recalca, ¿verdad? Van a ser fusilados, no asesinados, dice. Van a ser fusilados. Hace una diferencia, pero el efecto va a ser lo mismo, pues. El efecto es que los va a exterminar. El mensaje es la exterminación material de la persona, ¿verdad? Es similar a lo que usted dice, ¿verdad? Bueno, otro requisito para que existan antinomias jurídicas, que las normas jurídicas en conflicto tengan el mismo ámbito de validez, o sea, que estén vigentes en el mismo tiempo y en el mismo espacio, ¿verdad? Para que pueda existir lo que es una antinomia jurídica, que pertenezcan al mismo ordenamiento jurídico y que estén vigentes en el mismo espacio y en el mismo tiempo, ¿sí? Clases de normas antinómicas o antinomias jurídicas. Desde el punto de vista de su naturaleza, desde el punto de vista valorativo, ¿sí? Y desde el punto de vista, según su amplitud y extinción de la zona de incompatibilidad de la misma. Desde el punto de vista, desde su naturaleza, podemos decir que van a existir antinomias jurídicas aparentes y antinomias jurídicas reales. Las reales o verdaderas van a ser aquellas que no tienen solución, y las antinomias jurídicas aparentes o falsas es que en principio aparecen como tales, pero después al analizarse dejan de serlo, desde el momento de que desaparece la utilización del criterio previsto en el ordenamiento jurídico. Se aplica un criterio y se deja de tener lo que es la antinomia jurídica, ¿verdad? Las segundas son aquellas desde el punto de vista valorativo. Estas principalmente se va a dar cuando se tenga aquellas contradicciones entre la valoración de principios y valores que inspiran el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, los principios y valores no son los mismos que las normas jurídicas. ¿Cómo es eso, licenciado? Son diferentes. Los principios y valores inspiran la creación del derecho y las normas jurídicas establecen que lo que puede y no puede hacer. Los principios y valores nos dan los parámetros para ir regulando aquellas normas jurídicas, incluso que van a restringir lo que se puede y no se puede hacer. Ejemplos de esto, nuestra Constitución. Nuestra Constitución política tiene normas y tiene regulado también principios y valores. Por ejemplo, tiene regulado el principio o el valor, o lo conocemos como derecho inherente a la persona, como lo es la libertad, ¿sí? Y este principio, este valor, viene a inspirar la creación de normas jurídicas inspiradas en este valor. Por ejemplo, cuando se regula el tema de las medidas sustitutivas dentro de la comisión de un delito, dentro de un proceso penal. Cuando hablamos de medidas sustitutivas, lo que se está dando aquí prioridad o se está ponderando en ese valor va a ser el tema de la libertad de la persona, que es un derecho inherente, es un principio, ¿verdad? Pero pueden existir principios que se contradigan con otros principios o otros valores regulados en la misma norma jurídica, ¿verdad? Los delitos que no tienen medida sustitutiva, por ejemplo, pueden ser aquellos delitos, por ejemplo, el homicidio, pero que no sea culposo, que sea un homicidio doloso, ¿sí? Donde exista dolo, ¿verdad? En donde exista dolo, ¿sí? Hay otro valor que está siendo ahí reñido con el valor de la libertad de la persona. ¿Y cuál es ese valor? La protección, la seguridad, la vida, ¿verdad? Entonces, riñen con esto y para poderlo resolver se debe hacer una valoración
una valoración a los principios, ¿verdad? Para poder solventar el asunto, principalmente para poder definir, ¿verdad? Esa contradicción que puede existir entre una y la otra, porque lo podemos ver así, ¿va? Decimos una persona vino y le arrancó la vida a la otra y le dan una medida sustitutiva. ¿Cómo es esto, verdad? Lo que pasa es de que fue un homicidio culposo de un hecho de tránsito, por ejemplo. No es lo mismo, aquí se pondera de una forma diferente a la libertad de la persona. Le dieron una medida sustitutiva, un arresto domiciliario, en donde el señor pues va a solventar su situación jurídica a través de un proceso penal, pero va a gozar de libertad, ¿verdad? A venir y decir, mire, el señor vino y no fue un hecho de tránsito, fue algo premeditado, ¿verdad? Fue un asesinato a través de un vehículo. Ah, no, entonces aquí no es culposo, aquí es doloso, ¿verdad? Puede ser hasta un asesinato, no un homicidio. Entonces acá no hay una medida sustitutiva, ¿verdad? Ahí se da esa ponderación de valores, ¿verdad? En esa contradicción que pueda existir. Luego tenemos, según la amplitud o extensión de la zona de incompatibilidad. ¿Hasta dónde las antinomias jurídicas pueden tener el alcance de contradicción, ¿verdad? Se pueden distinguir en tres clases, dice el autor que hemos estado citando. Dice que existen las de carácter total, total parcial y parcial, parcial. Las primeras se refieren a normas que son totalmente incompatibles, o sea que todas las normas incompatibles se anulan recíprocamente las mismas, o sea que recordemos de que cuando hablamos de vigencia de una norma jurídica, las normas jurídicas dejan de cobrar vigencia por la creación de otra norma jurídica. Entonces acá incluso pueden llegar a existir nulidad o dejar de tener vigencia la norma jurídica, ¿verdad? Por la creación de otras que puedan ser incluso incompatibles. Las segundas, que son las total parcial, una norma también plenamente incompatible con otra, pero que esta segunda conserva una parte que no es conflictiva y puede ser aplicada. La creación de una nueva norma jurídica, pero que no regula en su totalidad lo que regulaba la primera. Y la parte que queda vigente puede ser compatible, puede ser utilizada o aplicada para resolver el asunto o lo que o los casos o conductas que regulan la nueva norma jurídica. Y las que son parcial, dice que son las normas que se afectan a normas que no entre sí, sino que son parcialmente incompatibles. Ambas normas jurídicas conservan una parte de sus enunciados para que puedan ser aplicados. Son aquellas normas jurídicas que tienen alguna contradicción en algunos artículos, pero que conservan alguna parte de aplicación para poder ser aplicadas, ¿verdad? Esto es en cuanto al caso de lo que son las antinomias jurídicas, ¿verdad? En la contradicción de las normas. Esto se quedó parado, no sé qué le pasó. Vamos a presentar, vamos a ver. Se extrae así. Dice que tengo muy lenta mi computadora, no sé qué es lo que pasa. Bajé unos archivos de un teléfono, no sé si eso me afectó. Me imagino que sí, porque no estaba así. Estamos. Bueno, ahora criterios de solución de las normas jurídicas. Necesito que tengan por ahí tu ley del organismo judicial para poder platicar de este tema. Cuando hablamos de criterios, es parte de la técnica jurídica para darle solución principalmente a lo que son las antinomias jurídicas.
esa contradicción que existe entre las normas jurídicas, ¿verdad? El criterio cronológico. Si nos encontramos ante una situación de contradicción de normas jurídicas, por ejemplo, total, por ejemplo, el criterio cronológico es el que establece que la norma posterior deroga a la norma anterior, lo que platicamos, lo que decía con anterioridad, ¿verdad? Cuando hablamos de la vigencia de las normas jurídicas, vimos que las normas se derogan por la creación de normas posteriores. Hay normas posteriores que aunque no indiquen, y ese es el problema que se da cuando la norma jurídica no indica que viene a derogar la norma anterior, que deja por ahí esa parte. Entonces hay que entrar a analizar si la norma nueva viene a regular en su totalidad todos los asuntos que regulaban la norma anterior, entonces se entiende por derogada la misma. Entonces acá estaríamos aplicando este criterio cronológico, ¿verdad? Que es cuando entramos a revisar o analizar si específicamente se encuentra regulado todos los asuntos por la creación de la norma posterior. Luego tenemos el criterio jerárquico. La norma superior prevalece sobre la norma inferior. Por ejemplo, que encontráramos una contradicción entre lo que establece una norma ordinaria y entre lo que establece un reglamento. En este caso va a prevalecer la norma superior. ¿Cómo fundamentamos las primeras? El criterio cronológico, por ejemplo. Veamos el tema de vigencia derogatoria de las normas jurídicas en el artículo 8 de la Ley de Organismo Judicial. Aquí podríamos fundamentar el criterio cronológico. El criterio cronológico, los criterios que están acá son criterios doctrinarios, pero los podemos fundamentar en nuestra norma jurídica, así como fundamentamos la interpretación de las leyes en el artículo 10, ¿verdad? Integración de las normas también. Y ahorita lo vamos a ver también cómo se integran, lo vamos a fundamentar también. Ahorita veamos el criterio cronológico, podemos fundamentarlo en la derogatoria también de las leyes, ¿verdad? Que establece que, artículo 8, ley de organismo judicial, las leyes se derogan por leyes posteriores y indica una serie de incisos, ¿verdad? En qué forma se deben derogar las normas jurídicas por la creación de leyes posteriores. Cuando hablamos de criterio jerárquico, lo podemos fundamentar que nuestro ordenamiento jurídico es un ordenamiento jurídico que está basado en el principio de supremacía constitucional. Recuerda que lo vimos en la Constitución, que las normas jurídicas que contradigan la Constitución se consideran nulas de pleno derecho. Y aquí es como se fundamenta el orden de nuestro ordenamiento jurídico, ¿verdad? Que va de mayor a menor. Entonces acá está la escalonada de nuestro ordenamiento jurídico, la supremacía constitucional o jerarquía constitucional regulada en el artículo 178 de nuestra Constitución. Así es como está inspirado nuestro ordenamiento jurídico, ¿verdad? Con escalonada de mayor a menor. Luego tenemos el otro criterio para resolver, o sea, para dejar claro el ejemplo de criterio jerárquico. Si existiera una contradicción, por ejemplo, la ley de tránsito. La ley de tránsito es una norma jurídica de grado ordinario, es un decreto legislativo, ¿sí? El reglamento de la ley de tránsito es una norma jurídica de grado reglamentario. Recuerden que los reglamentos vienen a operativizar las normas ordinarias. Este reglamento de la ley de tránsito viene a operativizar la ley de tránsito. Y es una norma jurídica creada por esta la creó la municipalidad, ¿verdad? Entonces, si nosotros encontráramos una contradicción entre lo que establece la ley de tránsito, por ejemplo, hablemos de la imposición de las multas, ¿verdad? Hablemos de la forma de notificarlas. Si la ley de tránsito establece que las multas deben de ser notificadas de forma física y el reglamento viene a buscar la forma de notificar de forma electrónica o por vía teléfono,
Allí existiría una contradicción entre lo que establece la ley de tránsito y lo que establece el reglamento de la ley de tránsito. ¿Qué va a prevalecer acá cuando el asunto, si el asunto llegara hasta instancias de un juzgador? No un juez, no solo un juez municipal, sino que un juez con jurisdicción. Para algunos hay criterios que dicen que el juez municipal no posee jurisdicción, ¿verdad? Entonces el juzgador lo que va a tomar en cuenta es lo que prevalece en la norma de mayor grado para resolver esa contradicción que existe entre la ley de tránsito y el reglamento de tránsito, ¿verdad? Y así sucesivamente, si la contradicción está entre la Constitución y una norma ordinaria o otro grado, va a prevalecer la Constitución, ¿verdad? Y la otra tendría que ser anulada, llevar su proceso de inconstitucionalidad. Criterio de especialidad. Ese criterio que dice que las normas especiales prevalecen sobre las normas de carácter general. Y a eso se le denomina en la ley del organismo judicial como la primacía de las disposiciones especiales, regulados en el artículo número 13, el cual establece: las disposiciones especiales de las leyes prevalecen sobre las disposiciones generales de las mismas o de otras leyes. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, si hubiere una contradicción entre entre dos normas jurídicas del mismo grado, por ejemplo, de grado ordinario, dos decretos. Un decreto regula cuestiones generales y otro decreto regula cuestiones específicas del medio ambiente. Y la contradicción está en una situación o un supuesto jurídico en el cual está contenido en estas normas jurídicas. ¿Cuál cree que va a prevalecer? La especialidad. Se aplica el criterio de especialidad. Entonces va a prevalecer la norma específica, ¿sí? Que sería la norma del medio ambiente, la que va a prevalecer, la que se tendría que aplicar en el caso exista una contradicción entre estas normas jurídicas. Y ustedes en el camino se van a dar cuenta que existen varias antinomias jurídicas, ¿sí? Existen varias normas jurídicas que se contradicen, especialmente cuando se aplica el criterio de especialidad de las normas, ¿verdad? Que ya hay normas jurídicas que regulaban un asunto, pero de forma general, ahora se viene a regular de forma específica. Por ejemplo, veamos. Mm, solo estoy. Bueno. El código de comercio regula lo relacionado a lo que es el contrato de tarjetas de crédito, ¿sí? Pero no regula, solo regula qué es el contrato de tarjetas de crédito, qué es el interés capitalizable de las tarjetas de crédito y algunas cuestiones de tarjetas. No regula mayor cosa. Entonces se viene y se crea una norma jurídica específica que viene a regular todo lo relacionado a lo que es tarjetas de crédito. Si llegara a existir una contradicción entre lo que regula el Código de Comercio y lo que regula la Ley de Tarjetas de Crédito, que son normas jurídicas del mismo grado, ¿sí? Normas jurídicas ordinarias, ¿cuál sería el criterio que tendríamos que aplicar ahí para solventar esta antinomia jurídica? Tendrías que ser el criterio de especialidad, porque aquí no hay jerárquico y la otra norma jurídica no derogó lo que establece el Código de Comercio, ¿sí? Entonces se tendría que aplicar el criterio de especialidad. Tendría que aplicarse lo que establece la norma jurídica que regula específicamente lo de las tarjetas de crédito, en el supuesto de que existiera una contradicción, ¿verdad? Y así sucesivamente vamos a encontrar muchos ejemplos, ustedes van a darse cuenta en el transcurso de la carrera, ¿verdad? Y eso lo vamos a fundamentar en el artículo número 13 de la Ley del Organismo Judicial, primacía de las disposiciones especiales, ¿sí? Bueno, ahora, ¿cómo se da el procedimiento para la integración de las normas jurídicas? Ya hablamos, eh, ya hablamos cuando existe una necesidad de integrar las normas jurídicas, cuando existe
un vacío legal o laguna legal. Ya vimos qué clases de laguna legal existen en nuestro ordenamiento jurídico. Ya hablamos también que es necesario aplicar la integración de normas jurídicas cuando existe contradicción con las normas jurídicas denominadas antinomias jurídicas. Ya vimos qué clases de antinomias jurídicas existen y cuáles son los criterios para poder resolver esas antinomias jurídicas. Ahí se está integrando, ahí se está haciendo integraciones de normas jurídicas, ¿sí? Para poder solventar estos asuntos. Ahora, el procedimiento general para la integración de las normas jurídicas para resolver la falta de ley, la contradicción de normas, tenemos que existen 3 criterios para hacerlo, a través de la analogía, la equidad y los principios generales del derecho. Aplicando estos procedimientos es que se puede resolver esos vacíos legales. Por ejemplo, cuando hablamos de analogía, dice que la analogía es la formulación de una nueva norma para un caso no previsto por tiempo, partiendo de la existencia de otra que sí existe. O sea, existe una norma jurídica que regulaba un asunto, pero que tal vez no tiene el alcance de esa norma, no tiene el alcance para regular ese asunto determinado, entonces se crea una norma jurídica y que analógicamente viene a resolver ese asunto, ¿verdad? Así, sigue diciendo el autor que si ha sido prevista y que guarde mayor relación con la misma, o sea, viene a crear una norma jurídica que viene a desarrollar lo que la otra norma jurídica no había creado, no había regulado, perdón. Igualmente, cuando existe una norma jurídica también ya creada, que se puede aplicar por analogía a este caso en concreto. Eso se da mucho en los procedimientos comunes. Por ejemplo, el mismo Código Procesal Civil y Mercantil establece que el Código Procesal Civil y Mercantil regula el procedimiento ordinario, regula el procedimiento sumario, proceso oral y proceso ejecutivo. Y el mismo código establece que todas aquellas cuestiones que el procedimiento, por ejemplo, oral, no regule, van a ser aplicadas todas aquellas cuestiones que regula el proceso ordinario. Por ejemplo, el emplazamiento, las excepciones, etcétera, que ustedes van a ver en su momento. Ahí se está aplicando por analogía de las normas, ¿verdad? Se está haciendo la analogía en aplicación de esas normas jurídicas. ¿Cuándo hay excepción de la aplicación por analogía de las normas jurídicas? No se puede aplicar por analogía de las normas jurídicas en materia penal, ¿sí? Y eso lo encontramos regulado en el artículo 1 del Código Penal, ¿cuál establece? Artículo 1 de la legalidad. Nadie podrá ser penado por hechos que no estén expresamente calificados como delitos o faltas por ley anterior a su perpetración, ni se impondrán otras penas que no sean las previstas previamente establecidas en la ley. Artículo 7 del mismo cuerpo legal. Exclusión de la analogía. Por analogía, los jueces no podrán crear figuras delictivas ni aplicar sanciones. Entonces, allí está prohibida la analogía especialmente para no crear nuevos delitos, ¿verdad? Que no se encuentran regulados en nuestro ordenamiento jurídico penal, ¿sí? Que en la conducta de una persona encuadra en un delito A, no vamos a traer otra norma jurídica que estuvo vigente en otro tiempo para poderlo aplicar analógicamente. Está prohibida la analogía en derecho penal. También en derecho en materia tributaria está prohibida también la analogía. Integración de la analogía. En los casos de falta, oscuridad, ambigüedad, oscuridad de la ley tributaria, perdón, este ejemplo es la aplicación de la analogía. El Código Tributario, artículo 5, integración analógica. La misma norma jurídica nos manda cómo se va a integrar la norma jurídica cuando no exista un alcance de la misma. En los casos de la falta de oscuridad, en caso de falta, oscuridad, ambigüedad o insuficiencia de la ley tributaria, se resolverán conforme a la disposición del artículo 4
de este código. Sin embargo, por aplicación analógica no podrán instituirse sujetos pasivos tributarios, ni crearse, modificarse o suprimirse obligaciones, excepciones, exoneraciones, descuentos, deducciones u otros beneficios, ni infracciones o sanciones tributarias. Entonces, de una vez nos dice analógicamente cómo se debe de solucionar la ambigüedad y la falta de norma conforme lo establece el artículo 4 de esa ley. Habría que ir a ver qué es lo que establece el artículo 4, ¿sí? Pero deja prohibido que por analogía se puedan volver a crear sujetos pasivos, ¿verdad? Se puedan volver a aplicar exoneraciones, etcétera. Este es un procedimiento entonces para integrar las normas jurídicas. La misma norma jurídica nos está diciendo cómo debemos analógicamente aplicar una norma jurídica, ¿sí? Y cuando no procede la analogía, ¿verdad? La equidad. La equidad normalmente es tomada como un sinónimo de igualdad. Para el otro, la equidad no es lo mismo que igualdad, sino que es darle a cada quien lo que le corresponde, ¿verdad? Necesariamente. Dice, uno de los conceptos de equidad es que es un remedio para el jugador, aplica para subsanar los efectos derivados de la generalidad de la ley. ¿Qué quiere decir? Que a través de la equidad, de este principio de la equidad, va a resolver el juzgador o va a integrar las normas jurídicas, buscando las normas jurídicas más benignas, ¿sí? Para resolver un asunto determinado. Especialmente el juzgador cuando va a entrar a emitir su resolución, ¿verdad? Y la forma de integración de las normas jurídicas lo vamos a encontrar regulado también en el artículo número, lo leímos la semana pasada, interpretación, el artículo 10 y la integración. Permanencia constitucional, vigencia de la ley, ámbito de aplicación. Ahorita terminamos. Artículo 10. Siempre el artículo 10 y cuando hablamos de integración hablamos de la supletoriedad de las normas también. Vamos al artículo 23 también, habla de la ley de organismo judicial como una norma supletoria, el cual establece supletoriedad. Las deficiencias de otras leyes se suplirán por lo presupuesto en esta. Esa también es una forma de integrar la norma jurídica, y cual establece que cuando exista una deficiencia en una norma jurídica, se va a aplicar supletoriamente esta norma jurídica. Esa también es hacer la misma norma jurídica está mandando a hacer la integridad de las normas jurídicas. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, aquí en el código, en la ley del organismo judicial, está regulado el proceso de los incidentes. En una norma de carácter procesal, por ejemplo, hablemos del Código Procesal Civil y Mercantil, que no establece el procedimiento de los incidentes, únicamente establece que hay excepciones que se deben de tramitar por la vía de los incidentes, ¿sí? Entonces, como no lo establece ese procedimiento, el Código Procesal Civil y Mercantil, se aplica supletoriamente la ley del organismo judicial, ¿verdad? Como integración para poder resolver cómo es el procedimiento de los incidentes en este caso específico. Y así vamos a encontrar también que en otros procedimientos judiciales también se aplica el procedimiento de los incidentes regulado en la ley de organismo judicial. Sin embargo, hay códigos procesales que sí regulan su proceso de los incidentes, ¿verdad? Lo que estamos viendo con relación al tema de la integración de las normas de interpretación también lo vamos a encontrar en el artículo 10 de la ley del organismo judicial. En los incisos, en los que habla de cuando hay ambigüedad, hay partes oscuras de la norma,
establece que se va a tener la observancia o se va a atender para resolverlo o para poderlo integrar, se puede comprender también, va a ser conforme a la finalidad de la norma, a la historia fidedigna, a las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas, aquí habla de la analogía, y al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho, que son las otras formas de poder integrar las normas jurídicas, ¿verdad? Aquí encontramos el fundamento legal de lo que la doctrina establece con relación al procedimiento para la integración de las normas, ¿verdad? Aplicando la equidad, buscando la igualdad para la aplicación de las normas y a los principios generales del derecho. Los principios generales del derecho son aquellos principios que vinieron a inspirar la creación del ordenamiento jurídico. Por ejemplo, vamos a hablar dentro de esos principios generales del derecho, vamos a hablar el principio de legalidad, seguridad jurídica, libertad y de igualdad. ¿Dónde los encontramos regulados? Nos encontramos regulados en nuestra Constitución de la República, nuestra Constitución Política de la República. Para algunos autores podemos encontrarlos allí en el preámbulo de la misma. En algún momento recuerdo que nosotros leímos el preámbulo de la Constitución y vimos de qué es lo que establece, ¿verdad? Que lo que establece es que regula los principios axiológicos o aquellos principios que vienen a inspirar la creación del ordenamiento jurídico, ¿verdad? Entonces, para integrar las normas jurídicas, si las normas jurídicas ya no son suficientes para su integración, nos vamos a ir a integrarlo a través de la analogía, de la equidad y los principios generales del derecho. Analogía, la aplicación de otras normas jurídicas, ya sea que se crean posteriormente o normas jurídicas que están creadas y que regulan asuntos similares al asunto que no está regulado en esa norma. A veces las mismas normas jurídicas nos manda que podamos aplicarlo, como el caso que leímos del Código Tributario, la supletoriedad de la ley de organismo judicial y algunos otros artículos que ustedes van a encontrar cuando regulen los diferentes procesos, tanto laborales como civiles. Incluso en la ley de lo contencioso administrativo también regula que hay cuestiones que se deben de aplicar el Código Procesal Civil y Mercantil. O sea, nos manda también que por analogía se aplique otra norma jurídica. A la equidad se va a hacer la integración de las normas jurídicas buscando la equidad, o sea, buscando la igualdad para poder resolver el asunto determinado. Y a los principios generales del derecho se refiere a que se va a resolver o se va a eso se refiere cuando habla de la realidad jurídica. Bueno. Por aquí estaríamos el día de hoy con relación a lo que es la interpretación e integración de las normas jurídicas. Dentro de 8 días no tenemos clase. Vamos a descansar. Ya los trabajos que teníamos que entregar ya están entregados. Ya solo nos queda una clase más. En esta vamos a ver el conflicto de leyes en el tiempo, conflicto de leyes en el espacio, ¿verdad? Y el régimen constitucional y los derechos humanos. Un poco sobre lo que es el régimen constitucional y sobre los derechos humanos. Solo diga un poco sobre los derechos, qué son los derechos humanos y cómo se encuentran regulados dentro de nuestra Constitución. Que ya lo hemos venido platicando poco a poco, solo que hoy vamos a ver más específico cuáles son, ¿verdad? Están regulados ahí en nuestra Constitución. Y ahí estaríamos ya con los temas de introducción al derecho 2. Eso los quedaríamos pendientes ya para el examen final. No sé si tienen alguna duda, observación o consulta con los temas que hemos venido viendo. Si nos damos cuenta, estos últimos temas, cuando hablamos de integración e interpretación de las normas, vigencia de las normas, lo que vamos a platicar de conflicto de leyes en el tiempo y en el espacio,
Cuando ya hablamos de este tema, ya se vienen aplicando los temas que hablamos anteriormente, ¿verdad? Ya se vienen complementando, ¿verdad? Y a veces nos quedamos un poquito perdidos aquí cuando hablamos de la integración, pero a veces porque no nos quedó claro los temas anteriores. Por ejemplo, cuando hablamos de las antinomias jurídicas y la integración para poderlas solventar, hablamos de ordenamientos jurídicos, grado de las normas jurídicas, primacía legislativa, etcétera. Nos quedamos un poco perdidos por ahí, pero es porque hay temas que no quedaron pendientes o ya se nos olvidaron. Entonces yo les recomiendo que regresemos a leer un poquito sobre lo que es el ordenamiento jurídico, grados de las normas jurídicas, para poder reforzar y poder comprender bien el tema de la integración e interpretación de las normas, porque miren, ustedes ahorita ya, de hecho, ya lo están aplicando, porque ustedes ya están viendo derecho civil. Ustedes cuando leen un artículo ya están aplicando la interpretación de las normas jurídicas. O cuando o ya tengan un caso, por ejemplo, ya vean otras ramas del derecho, empiezan a ver algunos casos de como ejemplos, tienen que hacer integración de las normas jurídicas. O como el ejemplo que hicimos del ejercicio que se les quedó, se hizo integración de normas jurídicas, ¿verdad? Bueno, entonces si no hay dudas, fíjense que les pregunto si hay dudas para poderlas resolver. Si no hay dudas, observaciones, lo dejaremos por acá el día de hoy y nos estaríamos platicando hasta dentro de 15 días. ¿Sí? Y ahorita ya no les dejé tarea, ya les solté el cuello, ya, entonces ya pueden descansar bien entre 8 días, por lo menos de introducción al derecho, ¿verdad? Solo nada más la leída de los temas que les digo para poder reforzar estos temas. Ok. Muchas gracias. Yo. Muchas Pasen gracias, feliz fin de licenciado. semana. Feliz fin Muchas de gracias. semana. Descanso. Tenga buen fin de semana, Lick. Muchas gracias. Igual, gracias, igualmente, feliz fin de semana. Gracias, Lick. Feliz día.